Buenas a toda la audiencia de Microjuris. Como saben, mi nombre es Paola Arroyo Guzmán, yo soy coordinadora de comunicaciones de Microjuris y tenemos el placer de tener hoy al licenciado Rafael Cox Alomar ante el preámbulo del aniversario de la Constitución de Puerto Rico que se celebra este próximo 25 de julio. Esta cita ya es mensual con el licenciado. Hoy vamos a estar discutiendo el artículo 3 del Poder Legislativo, así que le damos las gracias al abogado por estar con nosotros la tarde de hoy. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, para mí, Paola, es un placer estar contigo y con los usuarios, los suscriptores de Microjuris y poder tener este espacio a través del cual rescatar la memoria histórica de cuál es la esencia de nuestro ordenamiento constitucional interno. Y en los pasados dos podcasts hemos discutido, en primer término, la trayectoria de la historia constitucional de Puerto Rico desde la época de la conquista en el siglo XV, a través del Consejo de Indias, hasta llegar a Promesa. Y en el segundo podcast nosotros hicimos una radiografía intensa de las 19 secciones de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. En esta ocasión vamos a estar desmenuzando para el público, para los estudiantes, para los profesores, para los jueces, para el público en general, el artículo 3º, que es el que versa sobre el poder legislativo en Puerto Rico. Ese artículo 3º de la Constitución de Puerto Rico, que es el que establece la Asamblea Legislativa, es un artículo extenso que se compone de 22 secciones, que fue producto de las deliberaciones de la Convención Constituyente desde septiembre de 1951 hasta febrero de 1952. Es el producto del trabajo de la Comisión para el Poder Legislativo de la Convención Constituyente, que estuvo presidida por el entonces vicepresidente del Senado y portavoz de la mayoría en el Senado, Luis Negrón López, una de las figuras legislativas más importantes de la vida parlamentaria puertorriqueña. Así que Luis Negrón López, que era el hombre que dominaba el Senado, a pesar de que el presidente era Samuel R. Quiñones, es Negrón López que le inyecta mucho dinamismo, mucha fuerza a este artículo 3º. Y vamos a desmenuzarlo poco a poco. La sección primera del artículo 3º establece que en Puerto Rico habrá una asamblea legislativa bicameral. Bicameral. El debate sobre la bicameralidad versus la unicameralidad fue uno de los grandes debates en la Convención Constituyente. Tanto don Jaime Benítez, que era rector de la universidad en ese momento, María Libertad Gómez, la única mujer de los 92 delegados a la Convención Constituyente, y el equipo de trabajo del profesor Pedro Muñoz Amato en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico sugerían que hacía más sentido para Puerto Rico un sistema unicameral, como el sistema en Nebraska, como el sistema en Costa Rica, como el sistema en Israel. A esa visión unicameralista se opuso gran parte del caucus popular y de algunos líderes de los partidos minoritarios que entendían que era mucho mejor tener en Puerto Rico un sistema bicameral. Al final triunfó la visión bicameralista, pero ese debate continuó en la vida puertorriqueña y en el 2005, como algunos de ustedes recuerdan, hubo un referendo en Puerto Rico sobre el tema de la unicameralidad. No se logró la transición hacia la unicameralidad, pero eso es parte de la agenda inconclusa y de algunas de las reformas que varias voces plantean aún hace falta en Puerto Rico.
La sección segunda del artículo tercero es la que establece que habrá 27 senadores y 51 representantes. Son 27 senadores, que son 11 senadores por acumulación, y van a ser 16 senadores por distrito. Serán 11 representantes por acumulación y 40 representantes por distrito. Eso es nuevo. Antes de la Constitución, bajo la ley Jones, solamente habían 7 distritos senatoriales, es decir, 14 senadores por distrito y 5 senadores por acumulación. La Constitución aumenta a 11 los senadores por acumulación. En la Cámara, antes de la Constitución, en lugar de 40, habían 35 distritos representativos y habían 4 escaños por acumulación en la Cámara. Eso se aumenta a 11 con la Constitución y se aumenta a 40 distritos representativos. Cada distrito senatorial, por orden constitucional, tiene que tener 5 distritos representativos. La sección tercera del artículo tercero es la que establece la cantidad de distritos, que es lo que ya hablé, y cómo es que se distribuyen esos distritos. Esos distritos no pueden variar. Para variar la cantidad de distritos senatoriales o representativos, habría que enmendar la Constitución. La sección 4 del artículo tercero es la que establece una junta de redistribución electoral. Una junta de redistribución electoral con respecto a los distritos senatoriales y los distritos representativos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un mecanismo novel que no existía ni bajo la Jones ni bajo la Foraker, en donde en Puerto Rico, cada 10 años, cuando se certifica a nivel federal los resultados del censo, inmediatamente se establece una junta de redistribución que va a estar presidida siempre por el juez o la jueza presidente del Tribunal Supremo y por 2 miembros adicionales que son nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico y que tienen que ser de partidos distintos. Las decisiones de esa junta son por mayoría. Ese es el mandato constitucional. La Constitución no requiere unanimidad. Lo que requiere es mayoría dentro de esa junta de 3, que van a hacer cada 10 años un análisis de la composición, de la distribución de esos distritos en función de un mandato que establece la propia sección 4, que dispone que esos distritos tienen que ser compactos, tienen que ser contiguos, tienen que estar alineados en función de población, y ese alineamiento, esa distribución tiene que hacerse también haciendo caso al acceso que tengan esos distritos y las poblaciones en esos distritos a los medios de información. Ese mecanismo de la Junta de Redistribución Electoral realmente es un calco del modelo británico que se venía utilizando en Inglaterra para distribuir los escaños a la Cámara de los Comunes. O sea que el modelo nuestro tiene mucho que ver con el modelo que entonces estaba en boga en Inglaterra. La sección 5 del artículo 3 establece los requisitos que tienen que tener los senadores y los representantes. En ese sentido, la Constitución de Puerto Rico copia el modelo federal. Si usted va al artículo 1 de la Constitución Federal, va a ver que al igual que en Puerto Rico, los miembros de la Cámara, cuando acceden a sus posiciones, se requiere que tengan al menos 25 años y los miembros del Senado al menos 30 años. En el caso de Puerto Rico se exige la residencia en Puerto Rico de al menos 2 años, se exige la ciudadanía de los Estados Unidos, y en el caso de las posiciones por distrito, según se establece en la sección 6 del artículo 3,
tiene que haber residencia de al menos un año en el distrito representativo o senatorial. Hay una excepción. Cuando dentro de un mismo municipio exista más de un distrito representativo, pues entonces se puede ser representante por distrito siempre que se tenga residencia en el municipio. La sección séptima del artículo 3º es algo extraordinario. Es producto en gran medida de la ingeniosidad, del desprendimiento, de la honradez de la generación del 40, de la generación de los constituyentes, que es lo que comúnmente se conoce como la ley de minoría, que establece por mandato constitucional, y esto fue una idea que en gran medida se le atribuye a don Luis Negrón López, que es que los partidos de minoría tienen que tener representación en Cámara y Senado de al menos una tercera parte de los cuerpos legislativos. Para los tiempos en donde la Convención Constituyente comienza a deliberar las elecciones previas a la convocatoria a la Constituyente, me refiero a las elecciones de 1944 y de 1948, en el Senado solamente había un senador republicano, un senador socialista, y el resto de los 19 senadores eran populares. Y lo mismo en la elección de 1948. Así que lo que se pretende con esta disposición, esta sección séptima, es que las minorías tengan representación. Si en una elección general un partido logra obtener más de 2/3 partes de los escaños de Cámara y Senado, se activa la disposición de las minorías y entonces se amplía el número de escaños para que las minorías puedan al menos tener 9 escaños en el Senado y 17 escaños en la Cámara. Ahora bien, los partidos minoritarios, para poder beneficiarse de esta disposición constitucional, tienen al menos que obtener 3% de los votos en la candidatura a gobernador en esa elección. Y esa disposición, el porcentaje específico de voto a gobernador que hace falta para poder beneficiarse del mecanismo constitucional de representación de las minorías, en caso de copo, ese porcentaje queda en manos de la legislatura y conforme el Código Electoral de 2020 es de 3%. La sección 8 del artículo 3º es la que versa sobre qué es lo que sucede cuando hay una vacante. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una vacante legislativa? ¿Cómo es que se atiende ese tema? Así que la norma de cómo se llena la vacante se constitucionalizó en 1952. Eso era un tema que no quedaba claro en la ley Foraker. Es un tema que se atendió en la ley Jones, pero que después se enmienda en 1938. Inicialmente la ley Jones proveía para que hubiese una elección especial en los distritos, una elección especial para los escaños por distritos en caso de vacante, no así por acumulación. La acumulación siempre los llenó los partidos. Pero los distritos bajo la ley Jones, hasta 1938 se requería elección. En el 38 Santiago Iglesias Pantín, comisionado residente, logra una enmienda en el Congreso para que los partidos también sean los que seleccionen a los representantes que van a llenar vacantes a nivel distrital. La Constitución de Puerto Rico crea un sistema en donde si la vacante distrital surge antes de los 15 meses a la próxima elección, se va a elección especial. Si la vacante surge dentro de esos 15 meses, pues entonces el partido escoge. Esa disposición va a ser enmendada en 1964 y entonces se le va a dar todo el poder a la legislatura para que sea la legislatura la que articule el mecanismo para llenar las vacantes distritales que surjan en la legislatura. Ese es el Estado de Derecho en este momento. La sección 9 del artículo 3º es la que deposita en las manos de la legislatura exclusivamente el poder para excluir y expulsar a sus propios miembros. La legislatura es la jueza de los actos de sus propios miembros. La legislatura es la que puede
decretar la expulsión de uno de sus miembros, pero para que surta efecto una expulsión, tiene que haber una votación que esté respaldada por al menos 3/4 partes del número total de escaños de que se compone esa Cámara. Distinto al caso federal, en donde lo que se establece es que puede haber una expulsión por 2/3 partes. Así que en el caso nuestro, el peso del mandato constitucional es mayor. Se requiere 3/4 partes. Las próximas 3 secciones, décima, undécima, duodécima, las podemos ver como un todo. La 10ª sección es la que establece que las sesiones serán públicas en la legislatura, o sea que se constitucionaliza la norma de que estas son sesiones públicas. Se constitucionaliza la norma que el quórum para poder iniciar las sesiones es de 50+1 de los miembros de que se compone cada Cámara, y constitucionaliza la norma de que las sesiones se llevan a cabo en el Capitolio y que ninguno de los dos cuerpos puede recesar por más de 3 días sin el consentimiento del otro cuerpo. La sección 13ª del artículo 3º de la Constitución es fundamental. Yo creo que es una de las contribuciones más importantes de los constituyentes, porque establece que la legislatura de Puerto Rico es una de carácter continuo, que no importa los recesos legislativos, las comisiones siguen funcionando, la legislatura sigue operando, la legislatura sigue descargando su responsabilidad constitucional, que en el caso de Puerto Rico inclusive es mayor que en el caso del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos es una legislatura de poderes enumerados. Es una legislatura que tiene unas limitaciones estructurales conforme a la Constitución Federal. La legislatura de Puerto Rico es una legislatura de poder general. No tiene que limitarse a los poderes que estén explícitamente contenidos en la Constitución. Es una legislatura que tiene más amplitud en su radio de acción para operar a lo interno de Puerto Rico. Bajo la ley Jones y la Foraker, la legislatura de Puerto Rico operaba de una manera muy limitada. La legislatura no podía operar cuando estuviese en receso. Bajo la ley Foraker, la legislatura en la Cámara de Delegados se reunía apenas 60 días al año. Bajo la ley Jones del 17 al 27, la legislatura apenas se reunía de febrero a abril, pero solamente una vez cada 2 años. Esa norma cambia en el año 27, pero todavía se sigue reuniendo de febrero a abril únicamente. Eso va a cambiar con la Constitución de Puerto Rico, en donde se constitucionaliza que la legislatura, como adelanté, es una de carácter continuo, que las comisiones siguen operando indistintamente de que haya receso, y en donde la sesión ordinaria comienza el segundo lunes de enero todos los años y se deja en manos de la legislatura. Entonces, ¿cuándo va a ser el final de la sesión ordinaria? Estatutariamente, a través de legislación local, también se ha establecido la segunda sesión, a excepción del año electoral, y se sigue trabajando durante esa segunda sesión. Eso se logró hacer por la vía estatutaria y el Supremo de Puerto Rico refrendó esa legislación tiempo después. Eso fue en 1988 que se crea la segunda sesión. La sección 14 del artículo 3º es la que establece que los legisladores están revestidos de una serie de privilegios e inmunidades. Y de cierto modo es un calco del modelo federal, en donde los legisladores no podrán ser cuestionados por los planteamientos, por los discursos que pronuncien en los debates, en el hemiciclo, en las comisiones,
que ellos están investidos de esa inmunidad. Es lo mismo que se ve a nivel federal. Esa inmunidad a su vez también cobija a sus allegados más cercanos cuando se encuentren en faenas eminentemente legislativas. Es la misma lectura del nivel federal, la misma lectura que hizo el Tribunal Supremo Federal en el caso de Gravel en 1972. La sección 15 es un calco de la cláusula de incompatibilidades de la Constitución Federal, que establece que en Puerto Rico un legislador no podrá ocupar a un mismo tiempo posiciones en el Ejecutivo. Y que un legislador tampoco podrá ocupar posiciones que fueron creadas durante su término legislativo o cuyos salarios fueron mejorados durante su término legislativo. Y sobre esta disposición ha habido debate, ha habido litigio y en ocasiones no se ha respetado. La sección 16 del artículo 3 es la que establece que la legislatura tendrá poder para crear, para reorganizar agencias del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Ese poder de reorganización, de instrumentalidad de la rama del Ejecutivo, pero tiene una excepción, y esa excepción es que ese poder no aplica en el contexto de la abolición de departamentos de gabinete constitucional que fueron creados conforme el próximo artículo, que es artículo 4, sección 6, es decir, lo que es el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación, Departamento de Obras Públicas. Esos son departamentos de orden constitucional que no pueden ser abolidos por la legislatura. La legislatura podrá reorganizar, pero la legislatura no los puede eliminar. Solamente se pueden eliminar o abolir por enmienda constitucional. La sección 17 es un calco de la sección 38 de la ley Jones y establece de forma taxativa el trámite legislativo en Puerto Rico. Muy parecido a lo que se había establecido ya por el Congreso en la ley Jones, que es que los proyectos de ley tienen que ser impresos, tienen que ser leídos, tienen que ser sometidos a comisión. Esas comisiones tienen entonces que preparar unos informes, remitirlos al hemiciclo. Cada proyecto de ley tiene que contener en su título el tema de que trata. No existe la figura del rider en Puerto Rico. En otras palabras, no se pueden añadir temas que no estén relacionados a la materia de que trata el proyecto. Eso queda fuera del orden constitucional interno de Puerto Rico. Así que los proyectos de ley se aprueban por mayoría del total de miembros de cada cámara, distinto al modelo federal. La sección 18 es la que atiende la figura de la resolución conjunta. La resolución conjunta que no existía bajo la ley Foraker, que hace su entrada bajo la ley Jones, pero que la ley Jones es un poco vaga al momento de establecer los lineamientos, el alcance de la figura de la resolución conjunta. Entonces los constituyentes, para evitar confusión, para inyectarle claridad al texto constitucional, establecen la sección 18 la definición de la resolución conjunta, que fundamentalmente sigue el mismo trámite legislativo que una ley. Requiere aprobación de Cámara y Senado por mayoría de los miembros de cada Cámara, requiere la firma del gobernador. Entonces los constituyentes depositan en la legislatura el poder de definir en qué escenarios es que se requiere la resolución conjunta. Y uno de los escenarios más comunes en los cuales se utiliza la resolución conjunta es en el escenario del presupuesto. El presupuesto se aprueba a través de una resolución conjunta, porque en la resolución conjunta, distinto a la ley, realmente la materia de la resolución conjunta, una vez se aprueba, una vez se atiende, una vez expira el asunto de que trató la resolución conjunta, pues ya deja de surtir efecto. La sección 19
del artículo 3 marca un punto de inflexión importante en el ordenamiento constitucional de Puerto Rico, porque establece de forma categórica el poder del veto del gobernador y el poder de la legislatura para ir por encima del veto del gobernador. Bajo la ley Jones, la legislatura de Puerto Rico no tenía poder para ir por encima del veto del gobernador. Para ir por encima del veto del gobernador se requería la anuencia, el consentimiento del propio presidente de los Estados Unidos. Eso no se repite en la Constitución. Bajo el modelo actual, el gobernador puede emitir un veto expreso a una medida que se le presente, tan pronto llega a Fortaleza, y si la legislatura está en sesión, el gobernador entonces puede vetar de forma expresa, es decir, redactar las objeciones que tiene sobre ese proyecto y devolver el proyecto a la Cámara donde se originó ese proyecto. Y para eso el gobernador tiene 10 días cuando la legislatura está en sesión. Y si no actúa dentro de esos 10 días, se da entonces por aprobado el proyecto legislativo. Cuando la legislatura no está en sesión, entonces el gobernador tiene 30 días para evaluar y para firmar. Y si el gobernador no firma en 30 días, pues se da por vetado el proyecto. Es lo que comúnmente llamamos como el veto de bolsillo. La legislatura puede ir por encima del veto del gobernador si logra obtener 2/3 partes de la cantidad total de los miembros de cada cámara. La historia constitucional moderna de Puerto Rico, si uno analiza en la vida de las administraciones de Muñoz Marín, pues nunca se dio el caso de que la legislatura se fuera por encima de un veto de Muñoz Marín. Eso es algo impensado. En la administración de Aníbal Acevedo Vilá, en donde hubo la cohabitación de los partidos en la legislatura y en la Fortaleza, se da por vez primera que una legislatura se le vaya por encima a un veto de gobernador. Y en aquel contexto eran partidos distintos, pero luego en las administraciones de García Padilla y de Ricardo Rosselló se dio que legislaturas del mismo partido se fueron por encima de vetos emitidos por sus propios gobernadores. Lo que de alguna manera denota que la legislatura poco a poco se ha ido independizando y distanciando de la cosa política partidista para asumir su rol constitucional, distinto al rol del Ejecutivo, independientemente que ese gobernador sea del propio partido de la mayoría de Cámara y Senado. La sección 20 del artículo 3 es bien interesante porque constitucionaliza un tercer tipo de veto, que es el veto de línea, el veto de partida, que es un veto que no tiene el presidente de los Estados Unidos. Es una figura que surge a raíz de la ley Jones en Puerto Rico. No existía bajo la ley Foraker. Surge bajo la ley Jones, se le da ese poder adicional al gobernador norteamericano para de alguna manera controlar a la legislatura puertorriqueña, que con la ley Jones ahora iba a ser electa, ¿verdad? Cámara y Senado. Los constituyentes puertorriqueños mantuvieron el veto de línea y le concedieron ese poder al gobernador que iba a ser electo, al gobernador electo de los puertorriqueños. El veto de línea lo que significa es que cuando en un proyecto de presupuesto se presentan más de 2 partidas, el gobernador puede escoger, puede disminuir las partidas que se presentan, puede hacerle cambios a esos proyectos legislativos presupuestarios. El veto que emite el gobernador en función de esa sección 20 del artículo 3 no es susceptible a que la legislatura se le vaya por encima.
Es un veto que no es susceptible a revisión. La sección 21 del artículo 3º es la que establece los lineamientos de la figura del residenciamiento, la figura del impeachment. ¿Qué tipo de faltas son residenciables? ¿Cuáles son los impeachable offenses? Y en el contexto de Puerto Rico, como vimos en el verano del 19, las faltas residenciables, las faltas que pueden conllevar al residenciamiento, por ejemplo, del gobernador, o al residenciamiento de los jueces del Supremo, residenciamiento del Contralor. Las faltas son traición, soborno, delito grave o delito menos grave que envuelva depravación moral. Esas son las faltas residenciales. Un poco distinto al modelo federal del siglo XVIII, en donde la Constitución americana no hay una delimitación tan específica y es más bien un juicio político en donde la Cámara y el Senado tienen un poco más de discreción para articular cuáles son esos impeachable offenses, cuáles son esas ofensas de carácter residencial. Y por último, la sección 22 del artículo 3º es la que crea la figura del Contralor. Tanto bajo la ley Foraker como bajo la ley Jones había un tesorero, un auditor de Puerto Rico, habían figuras que atendían los temas contables. El Contralor tiene unas limitaciones, tiene que atender y evaluar luego de que se efectúe el desembolso de fondo público. Pero en el ejercicio de ese deber constitucional tiene muchos poderes de investigación, de requerir a través de supinas documentos, de entrevistar potenciales testigos, personas que tengan conocimiento que sea pertinente a esas investigaciones que se están haciendo. La Constitución no define la educación o la preparación que debe tener un nominado a la Contraloría, lo deja en manos de la legislatura. Eso fue un debate que vimos recientemente en la administración de la ex gobernadora Wanda Vázquez. Y la Contraloría, la posición de Contralor, esa nominación que hace el gobernador, requiere el consejo y consentimiento de los miembros de la Cámara y de los miembros del Senado, de la mayoría de los miembros. Se requiere para la confirmación del Contralor. La única otra figura que requiere confirmación de Cámara y Senado, que requiere por mandato constitucional, es el secretario de Estado. Eso lo vamos a ver en el próximo podcast cuando evaluemos el artículo 4º. Y en el análisis final, la Contraloría lamentablemente ha sido muy defectuosa y no ha logrado poder alcanzar las altas expectativas que sobre ella se habían cifrado los constituyentes. Así que con esto concluimos nuestra travesía a través del artículo 3º, posiblemente el artículo de mayor extensión de la Constitución del Estado Libre Asociado. Definitivamente. Pues muchísimas gracias, licenciado, por atendernos en la tarde de hoy. Espero que estas cápsulas sean del agrado, ¿verdad?, de los estudiantes de Derecho, así como cualquier otro profesional que interese consumirlas. Van a estar en las multiplataformas de nuestro portal. Así que muchísimas gracias, licenciado, y hasta la próxima. Hombre, hasta la próxima.